Era una noche gélida de principios del siglo XX, cuando la cristiandad brasileña se dormía bajo el manto de la religiosidad formal. Los templos resonaban con nombres de Dios, pero sus paredes ya no temblaban con la presencia del santo. Los pastores predicaban verdades que habían sido domesticadas, empaquetadas en una teología tan árida como la arena del desierto. Había Biblia, sí, había menciones a Dios cada domingo, pero faltaba lo que hace al Evangelio inevitable, el Espíritu Santo en toda su potencia abrasadora. Faltaba la unción, faltaba el fuego, faltaba aquello que hace que un hombre olvide su propio nombre cuando siente la respiración de Dios tocando su alma. En aquel contexto de frialdad espiritual y muerte institucional, había un hombre común, casi invisible, cuyo nombre sería olvidado por los edificios y recordado por los cielos. Pablo Leivas Macalao era su respiración, y estaba siendo preparado en los escondrijos, lejos de los ojos de la religiosidad, lejos del brillo engañoso de las formas vacías. Nació en un hogar que conocía el nombre de Dios, pero no su fuerza transformadora. Sus padres eran cristianos por tradición, no por experiencia. Iban a la iglesia como si fuera un compromiso social, como si frecuentar un templo fuera suficiente para justificar el alma. Pablo creció viendo esa contradicción, bebiendo de esa agua amarga de religión sin poder, de fe sin fuego, de esperanza sin evidencia. Pero dentro de él desde temprano había una sed, no una sed común, aquella que se mata con cualquier bebida. No, era un hambre que consumía, un anhelo que lo mantenía despierto en noches frías, mirando por las ventanas de la pobreza en que vivía, preguntando al silencio, ¿por qué el Dios que resucitó a Jesús no resucita también nuestras iglesias? ¿Por qué no desciende fuego de nuevo? Era demasiado joven para saber que esas preguntas hechas con sinceridad son siempre escuchadas en los cielos. Era demasiado joven para comprender que Dios había preparado exactamente un vaso así, quebrantado por la contradicción, inflamado por la verdad, desesperado por la realidad sobrenatural. Entonces vino el encuentro, no en un templo dorado, no en un culto organizado. Vino en un lugar secreto, íntimo, donde las ofrendas reales son hechas. Pablo en su adolescencia entró en un cuarto oscuro de su pequeña casa y cerró la puerta al mundo. Dicen que comenzó a orar. Pero eso es una palabra tan frágil, tan común, para describir lo que sucedió aquel día. Él no apenas oró, él clamó, con las manos levantadas para un Dios que sus ojos no conseguían ver, pero que su alma reconocía. Pablo lanzó sobre el suelo del propio pecho toda la inquietud, todo el dolor de vivir en un cristianismo que no tocaba el cielo. Señor, gritó, o tú eres real o no existes. Si existes, revélate a mí. Si tu palabra es verdadera, qué mala en mi corazón. Yo necesito saber, yo necesito conocer tu gloria, no por la tradición de mis padres, sino por el fuego de tu presencia. Y en aquella hora, en aquel cuarto oscuro del Brasil interiorano, el cielo no permaneció callado. Descripciones que permanecen de quien estuvo próximo en aquel tiempo hablan de una transformación que no era apenas espiritual, sino visible, palpable. Pablo salió de aquel cuarto con una alteración en su rostro que perturbaba a los incrédulos y fascinaba a los sedientos. Era como si alguien hubiese trazado en sus trazos el conocimiento de Dios. Sus ojos adquirieron una claridad que trascendía la visión humana, era la mirada de quien había visto lo invisible. Su voz, antes común, adquirió una cualidad que hacía a las personas parar todo lo que hacían para escuchar. Y más que todo, había una atmósfera a su alrededor. No era pomposa o arrogante, era lo opuesto. Era la atmósfera de la gloria de Dios descendida en forma de humildad extrema. Las personas sentían, mismo aquellas que no sabían nombrar lo que sentían, experimentaban una presencia que las quebrantaba, que las sacaba de la indiferencia,
que las confrontaba con la realidad de un mundo espiritual que no conocían. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora, porque esa misma gloria que tocó a Pablo aún está viva, aún está buscando vasos dispuestos. Lo que Pablo había encontrado en las profundidades de la oración era el bautismo en el Espíritu Santo, aquella experiencia arrolladora y transformadora que el propio Jesús había prometido a sus discípulos. Pero esto no vino como una doctrina para ser discutida en seminarios áridos. Vino como una realidad tangible, como fuego que consume y regenera simultáneamente. Y con ese fuego vino un llamado. Pablo comprendió, con claridad cristalina, que no había sido tocado apenas para su propia salvación. Aquella gracia sería para desbordamiento. Había sido llamado a llevar aquella unción a los corazones adormecidos de un Brasil que se decía cristiano, pero cuyas iglesias temblaban apenas con el viento de las convenciones sociales. A partir de aquel momento, Pablo viviría en el régimen del sacrificio absoluto. Ayunos de días enteros, donde su cuerpo aprendía que no solo de pan vive el hombre. Noches de vigilia en oración, donde la conversación con Dios sustituía el reposo del cuerpo. Lágrimas, tantas lágrimas, que los que lo veían orar comprendían que aquellas no eran lágrimas de flaqueza, sino de un corazón que sentía el peso de la eternidad, la urgencia de las almas perdidas, el dolor de un Dios que ama y no encuentra reciprocidad. Es imposible comprender a Pablo Leivas Macalao sin penetrar en el secreto de su poder. Él vivía una vida de oración que consumía sus horas como el fuego consume el carbón. Cada madrugada lo encontraba arrodillado. Cada momento a solas era invertido en la relación con el Trino. No era una oración formal de palabras ensayadas. Era un diálogo vivo, ardiente, donde el cielo y la tierra se encontraban. Y juntamente con la oración había el ayuno. No ayunos ocasionales, hechos por devoción nominal. Eran ayunos largos, profundos, que enseñaban al cuerpo que la especie humana pertenece al espíritu, no al contrario. Había quebrantamiento, aquella muerte del ego que precede la verdadera resurrección espiritual. Pablo había eliminado de sí mismo cualquier búsqueda por reconocimiento humano. No le importaba ser visto, ser alabado, ser recordado. Importaba apenas una cosa, que Dios fuese glorificado, y que las almas saliesen del sepulcro espiritual en que yacía la muerte del formalismo religioso. Y entonces comenzaron los testimonios. Oh, ¿cómo comenzaron? Hombres que vivían en hornos de vicio encontraban a Pablo en una calle o en una estación de tren, y apenas aquella mirada que cargaba la gloria de Dios, era suficiente para quebrar el poder de las cadenas que los prendían. Mujeres que vivían en las profundidades de la prostitución se arrepentían delante de su presencia, no porque Él las juzgase. Él nunca juzgaba, sino porque habían sentido el peso de la santidad, la realidad del Dios que ve todo y ama a pesar de todo. Niños abandonados, personas desesperadas por la enfermedad y por la muerte, todas encontraban en Pablo un intermediario entre el cielo que había descendido y la tierra que gritaba por liberación. Si deseas ese fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora, porque no hay fuego que queme sin combustible, y el combustible es la disposición del corazón en rendirse completamente, sin reservas, al llamado de Dios sobre su vida. Había una fábrica, y la historia quedó memorizada en aquellos que la presenciaron, donde centenares de operarios trabajaban en un ambiente que estaba comenzando a remover las cenizas de sus almas. Pablo, llevado por orden divina que solamente su alma podía oír, pidió permiso para predicar durante una pausa en el trabajo. Los dueños, escépticos y aburridos, permitieron, pensando que era apenas otro evangelista fanático. Pero cuando Pablo comenzó a hablar, no eran sus palabras que convencían, eran las palabras que salían de sus labios, que cargaban la espada del Espíritu. Mientras él hablaba sobre arrepentimiento,
sobre el poder redentor de Jesús, sobre la posibilidad real de una transformación interior que toca hasta lo más profundo del alma. La presencia de Dios descendió con tanta fuerza que hombres curtidos por las máquinas, por los años de explotación, por las privaciones, comenzaron a llorar como niños. Algunos cayeron sobre las rodillas, otros levantaban las manos para el cielo, gritando por misericordia. La fábrica, que era un lugar de muerte espiritual, se transformó en un templo, y Pablo, en aquel momento, cargaba la atmósfera de avivamiento, como si el propio cielo hubiese descendido para redimir, no apenas almas, sino la propia estructura de aquel lugar. Un tren cargado de pasajeros fue escenario de otro de esos milagros vivos. Pablo estaba viajando, y conforme el tren se movía, él se movía también por el vagón, no con una Biblia enorme y agresiva, sino con su presencia que ya era mensaje. Personas que estaban durmiendo despertaban y pedían disculpas, como si hubiesen percibido que habían despertado a otro tipo de realidad. Un hombre que estaba envenenado por la bebida, que había perdido todo en la voluntad de olvidar su propia vida, encontró en los ojos de Pablo la promesa de que aún había salvación. Sin palabras grandiosas, simplemente por la imposición de manos y por la oración intercedente, aquel hombre fue liberado. Pasó a testimoniar por toda aquella región cómo había encontrado un hombre que no predicaba apenas sobre Dios, sino que el propio Dios viajaba con él. Pero no era apenas en las historias públicas donde el poder residía. Había también aquello que nadie veía, excepto Dios. Había las madrugadas donde Pablo intercedía por las naciones, por las multitudes que desconocían su nombre. Había los momentos donde su rostro quedaba mojado de lágrimas, mientras sentía el sufrimiento de personas que vivirían siglos después de su muerte. Había la comunión real, constante, donde Dios no era una palabra, sino una presencia que lo acompañaba a cada respiración. Era en aquel lugar secreto, en aquel altar interior que nadie podía conocer sino Dios y Pablo, que el verdadero poder era generado. Porque aquello que ves públicamente, los milagros, los avivamientos, los corazones transformados, tiene su raíz siempre, siempre, en lo que nadie ve sino Dios. Compartiles la mensaje con alguien que necesita ser despertado, porque hay personas a tu alrededor que necesitan saber que no están solas en esta hambre por Dios, que hay posibilidad de que ardan con el mismo fuego que quemó a Pablo Leivas Macalao. No faltó, claro, la resistencia. Los líderes religiosos de su época veían a Pablo con desconfianza. Su unción desenmascaraba la debilidad de ellos. Su simplicidad confrontaba su intelectualismo vacío. Su presencia de Dios hacía evidente que ellos habían perdido la fuente de agua viva, y aún así continuaban calentándose cerca de pozos secos de doctrina sin poder. Hay muchos relatos de Pablo siendo alejado de iglesias por pastores que temían que su presencia revelara el vacío de sus propios ministerios. Había burlas también. Aquellos que no conseguían sentir la presencia de Dios ridiculizaban a quien podía. Lo llamaban fanático, exagerado, perturbador del orden establecido. Y había también la oposición abiertamente espiritual, aquella sensación de que fuerzas demoníacas se movían contra él, que poderes oscuros se agitaban cuando la luz de Pablo se aproximaba. Pero en cada una de esas resistencias, Pablo permanecía como granito, no retaliaba, no se amargaba, no desistía, apenas se retiraba a su altar, volvía a su vida de oración y ayuno, y dejaba que Dios defendiera su propio nombre a través de la vida de él. Pablo frecuentemente decía frases que quedaron grabadas como marcas de su llamado. Una de ellas, que perturbaba a los religiosos confortables, era: mientras ustedes discuten sobre teología en sus estudios, el cielo está buscando un pueblo que lo ame más de lo que ama el propio confort. Mientras ustedes duermen, el Espíritu Santo está despierto, buscando jardineros para su viña. O aún,
La gloria de Dios no necesita de usted para ser gloria, pero usted necesita de gloria para dejar de ser nada, y la que quizás mejor resumiera su vida entera. No busco pruebas de Dios, no busco milagros para creer, busco apenas desaparecer para que Cristo aparezca. Busco apenas estar vacío para que Él se llene de mi vacío. Frases así no eran apenas palabras que fuesen olvidadas después de ser dichas. Eran semillas que caían en corazones áridos y germinaban con una lentitud que solo la eternidad podía explicar. ¿Usted siente ese llamado? Entonces no se calle, responda, porque cada vez que usted elige rendirse al Espíritu Santo, usted está respondiendo al mismo llamado que respondió Pablo. Porque cuando usted ayuna, cuando usted ora en las madrugadas, cuando usted elige ser quebrantado en vez de ser exaltado, usted está participando del mismo avivamiento que transformó a Pablo de un hombre común en un vaso de la gloria de Dios. Las calles se tornaron su templo, florestas remotas donde viajaba, pidiendo que Dios tocase también a aquellos que nunca habían sentado en un banco de iglesia. Hospitales donde los moribundos recibían visitas del Consolador Supremo a través de sus manos que oraban. Y en todos esos lugares había una marca, la marca de la unción. Personas tocadas por Pablo no apenas conocían sobre Dios, pasaban a pertenecer a Dios. Había una transferencia de realidad. Aquello que era abstracto se tornaba concreto. Aquello que era apenas palabra se tornaba experiencia tangible. Los que lo veían comenzaban a sentir lo que él sentía, la urgencia de la eternidad, la realidad del Dios vivo, la liberación que viene cuando un alma finalmente se depara con su Creador. Y ahora, mientras Pablo dormía, durmió en el cuerpo, pero su obra permanece viva. Su legado no está en ninguna institución que pudiese ser corrompida, en ninguna organización que pudiese ser desviada. Su legado está vivo en el ADN espiritual de todos cuantos fueron tocados por Dios a través de él, directo o indirectamente. Está vivo en cada persona que se rehúsa a vivir una religiosidad fría. Está vivo en cada intercesor que pasa la noche en oración. Está vivo en cada persona que elige el altar secreto por encima de la aprobación pública. Está vivo en cada corazón que, tocado por la historia de él, clama: Señor, yo también quiero eso. Yo también quiero ser un vaso de tu gloria. Y ahora el Espíritu Santo hace una pregunta directa a su corazón. Aquello que Dios hizo con Pablo Leivas Macalão puede hacer con usted. Pero la decisión comienza en su altar. La decisión comienza cuando usted cierra la puerta al mundo y abre la puerta al trino. La decisión comienza cuando usted elige el precio del fuego. Oración intensa, ayuno sincero, lágrimas verdaderas, quebrantamiento absoluto, a cambio de una vida que no es más suya, sino es suya. Porque el patrón no fue establecido en Pablo como excepción, fue establecido en Pablo como profecía, como muestra de lo que está disponible, de lo que es posible cuando un ser humano renuncia completamente a sí mismo y abraza la vida en Dios. Deje un amén si usted cree que ese mover puede acontecer hoy. Deje su amén no apenas como una respuesta, sino como una declaración de compromiso, como un voto hecho al cielo de que usted también quiere ser fuego en su tiempo. Si usted llegó hasta aquí, significa que Dios tocó o en algo dentro de ti. Suscríbete y activa la campanita para recibir más historias que edifiquen tu fe, porque hay más Pablo Leivas Macalão esperando ser descubiertos. Hay avivamientos aún no contados. Hay milagros aún no celebrados. Hay vidas que Dios preparó para arder como antorchas de fuego en sus tiempos. Y cuando te suscribes, no estás solo recibiendo contenido, estás posicionándote para ser parte de ese legado. Estás diciendo sí a una comunidad de personas que se rehúsa a dormir mientras el mundo arde en perdición. Estás abrazando la verdad de que fuiste creado para más que conformidad y religiosidad vacía. Fuiste creado para arder,
Fuiste creado para cargar la gloria de Dios. Fuiste creado para ser extraordinario, no por tus propios méritos, sino porque lo extraordinario habita en ti. La historia de Pablo Leivas Macalán no terminó cuando su cuerpo fue entregado a la tierra. Terminó cuando, terminó en ti, termina cuando tú respondes. Termina cuando abandonas la seguridad de la mediocridad religiosa y corres a los brazos de un Dios que quiere consumirte, transformarte, usarte como llama para encender otros incendios. Porque el avivamiento no es solo memoria de lo que Dios hizo, es promesa de lo que Dios hará. Es llamado de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Hoy, ahora, en este exacto momento, mientras terminas de leer estas palabras, hay un lugar en el altar con tu nombre. Hay una unción esperando por tu sí. Hay un fuego que busca por un vaso que esté dispuesto a arder sin pedir explícita licencia, sin pedir reconocimiento, simplemente porque no consigue más vivir sin consumir todo lo que te impide ser puro. ¿Eso te está tocando? Entonces no es coincidencia, es llamado. Responde.